Hola, soy María Sánchez. Esta vez paso por aquí para hablar en profundidad acerca de mi producto editorial, que lleva por nombre Historias de vidas de personas trans, derechos humanos y redefinición del tejido social. Para mí es sumamente importante enmarcar esto que voy a explicar en el inicio del interés que comenzó en mí en la publicación de mi primer libro en el año 2017, Historias de Closet. Aquí comencé a través de muchísimas entrevistas a la comunidad LGBTI a determinar y a mirar cómo existía una profunda crisis en muchos países del mundo, y Venezuela no escapa de eso, ante lo que son los derechos humanos. Pero también pude determinar allí, con este primer libro, el tema de la homofobia, llegando a ciertas conclusiones importantes que no viene al caso para este estudio, pero que sí quiero nombrar, como es el tema de la construcción y el fortalecimiento de la homofobia en el hogar y en las escuelas. Aprovecho también para citar una frase de Kennedy que me parece importantísima traer al presente, que dice: si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para ellas. Yo creo que de esta manera enmarcamos la historia de este producto que he querido titular Historias de vida de personas trans, derechos humanos y redefinición del tejido social. La historia de las personas transgénero es gigante, es compleja, y además todo el recorrido en la lucha para obtener o para conquistar algunos derechos ha sido fundamental, sin duda alguna, para la redefinición del tejido social en muchos momentos de la historia de la humanidad. A lo largo de los siglos, yo diría que desde que el mundo es mundo, las personas trans siempre han desafiado las normas de género, y en muchísimos casos que hemos podido observar a lo largo de la historia, esto ha traído como consecuencia que sus derechos humanos más básicos, el derecho a la identidad, el derecho a la salud, el derecho al estudio, hayan sido vulnerados. Hemos visto historias en películas, en documentales, en libros, en reportajes de revistas que exploran esas vidas, que las visibilizan, permitiéndole a estas personas sin duda mostrar lo que realmente han tenido que vivir a lo largo de la historia. Inclusive la palabra transgénero no se conoció de manera oficial sino alrededor de la década de 1960. En el artículo de revisión ahí expreso claramente lo que significa el concepto, basándome en cuáles experiencias editoriales he podido acercarme a este concepto tan importante como es la comunidad transgénero. Hay muchísimas pruebas de la variación de género a lo largo de la historia de la humanidad. Inclusive, entre los primeros relatos que se han conseguido a lo largo de la historia, aparecen, y eso me pareció muy importante, los relatos de Gala y Gali, que fueron sacerdotes asignados como varones al nacer, que cruzaban los límites de género en su culto a una variedad de diosas de la antigua Sumeria, Acadia, Grecia y Roma. Es decir, que este tema no ha sido ajeno a la humanidad. Yo diría que desde que el mundo es mundo, algunos desafiaron y siguen desafiando el concepto de género. Muchísimas personas trans a lo largo del planeta han podido conquistar derechos gracias a esta visibilización de sus vidas. Pero a pesar de los avances que podemos encontrar en ciertos países del mundo y la aceptación que inclusive ya las familias comenzaron desde hace muchos años, desde que la Organización Mundial de la Salud dijo que ser transgénero no era una enfermedad mental, se observa que las personas trans siguen enfrentando desafíos muy importantes en el mundo entero, y Venezuela es uno de esos países donde los desafíos están presentes. Estamos hablando de violencia y discriminación. Eso hoy es una realidad en muchos países para muchas personas trans, incluso, repito, para países como Venezuela, porque se está hablando de cifras que son altamente preocupantes. Por lo menos se estima que 50 personas trans y no binarias, no binarias significa que no se identifican ni como hombres ni como mujeres,
son asesinados al año en varias regiones del mundo. Unas estimaciones sin duda alguna muy preocupantes. Las historias de vidas de personas trans visibilizadas contribuyen sin duda alguna a la redefinición del tejido social, porque desafían las normas de género, porque promueven la inclusión, y es innegable que la valentía de todas estas personas a las que hemos podido o he podido tener acceso para entrevistarla, la valentía que tienen de vivir de manera auténtica, de luchar por sus derechos, esto ha inspirado cambios significativos en la sociedad y además el diseño de leyes en muchos países del mundo para proteger sus derechos y sobre todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Figuras importantes de la historia a través de sus luchas lograron los pocos avances que en algunos países hoy se pueden destacar. Las palabras claves: personas trans, derechos, tejido social, discriminación y aceptación social. Ahora bien, si nos vamos a principios del siglo XX aproximadamente, en ese momento médicos de la época hicieron posible la terapia hormonal y la cirugía de confirmación de género. Hoy en Venezuela tengo entendido que en un lugar de Caracas se está haciendo la cirugía de confirmación de género e inclusive hay organizaciones privadas y médicos especializados que realizan el acompañamiento de todo lo que tiene que ver con la terapia hormonal para la comunidad trans. Y a raíz, en la historia de esos casos públicos importantes, el término transgénero comenzó a ser utilizado en el mundo entero. Inclusive los estudiosos han rastreado los orígenes del término y se habla que aproximadamente data de la década de los años 60. Ahora, hay otro aspecto importante que destacar. A pesar de todo lo descrito, en los últimos años, hablemos de 10 años para acá, ha habido un notable aumento en la visibilidad de las personas trans en los medios de comunicación. Y yo creo que esto tiene que ver principalmente por las redes sociales, inclusive no solamente en los medios de comunicación, sino también en la cultura popular. Y esto es un cambio que ha sido crucial. ¿Por qué? Porque este cambio logra romper barreras, porque desafía estereotipos que históricamente han perpetuado toda la marginalización de esta comunidad y educa, sin duda alguna, a los que aún temen y a los que aún tienen miedo de tener en su familia una persona trans. Sin embargo, hay que reflejar y hay que destacar que uno de los principales desafíos que se mantiene a lo largo de la historia ha sido la falta de representación de personas transgéneros en los medios de comunicación. Hay todavía un pequeño sesgo con respecto a esto. Las personas transgéneros, al no tener, por ejemplo, los derechos básicos más importantes conquistados, como son el derecho a la identidad, tan solo este derecho, que es básico y vital en una persona, evita que ellos puedan tener derecho a la educación libre, derecho a un trabajo digno, derecho a un seguro médico, es decir, que el acceso a los servicios médicos de salud pública sin duda alguna se complica muchísimo para una persona trans en Venezuela, derecho al matrimonio, derecho a adoptar hijos. Y no hay que dejar de mencionar, y por eso lo traje a colación, el tema de las redes sociales. Si plataformas como Instagram, como Facebook, como Twitter han permitido que las personas trans compartan sus historias, bueno, ¿cómo utilizar estas plataformas para seguir visibilizando los casos, las historias de vida de las personas trans? Se han convertido para mí en un interesante desafío, no solamente a través de un libro para que la gente tenga acceso a ciertas historias, sino que los medios de comunicación juegan un papel importante y determinante. ¿Por qué? Porque estos medios pueden seguir ayudando a reducir ese estigma, a fomentar la educación, que es clave en este tema, para disminuir esa brecha tan grande que existe en la discriminación, que comienza, por cierto, en la familia, porque eso lo determinamos en estos encuentros y entrevistas que hemos tenido con personas trans. Así que la lucha por los derechos a la educación y a la salud sigue siendo un tema crítico
en muchos países del mundo. Venezuela no escapa de ellos porque la comunidad trans enfrenta barreras legales gigantes para obtener, repito, el reconocimiento de su identidad de género, para acceder a servicios médicos y de salud mental adecuados. Ahora bien, ¿cómo fue el implemento de la metodología o cómo ha sido? No es distinta a la metodología que apliqué para publicar el libro Historias de Closet. Las historias de vida de personas trans, que ya tenía varias guardadas en mi computador desde que comencé a entrevistar a la comunidad LGBTI de Venezuela, lo enfoqué cualitativamente y se centró específicamente en la recopilación de narrativas personales detalladas. Esto me permite o me ha permitido explorar en cada experiencia individual, cada experiencia de vida, conociendo sus vivencias, conociendo sus desafíos, pero también conociendo sus logros, sus expectativas, qué pasó con esa persona en su familia de niño, si fueron de niños o de niñas, si fueron aceptadas o no, cómo ha sido ese camino para transitar hacia la transexualidad. La recopilación de toda esa información fue a través de entrevistas focalizadas en profundidad en torno a lo vivido por esas personas trans. Y aquí es importante destacar que esa recopilación de información en entrevistas se ha realizado de varias maneras. Hay personas trans que sin ningún problema quieren dar la cara y encontrarse contigo en ese encuentro fraterno que se produce entre periodista y entrevistado para contarte su vida. Hay otros que prefieren el contacto vía telefónica, hay otros que prefieren el contacto vía correo electrónico. Y esto es entendible y debe ser respetado también, y así ha sido en cada encuentro que he podido tener con personas trans de la comunidad. Una vez realizadas todas esas entrevistas, por supuesto que estas fueron sometidas a un itinerario metodológico detallado. ¿Cuál es? Relectura o lectura de todos los datos recopilados, limpieza o barrido del discurso, como también se le conoce, precisión de las categorías centrales, porque allí enmarqué y destaqué la discriminación, la identidad de género, el apoyo familiar, el apoyo comunitario, las normas sociales, las experiencias individuales de cada uno y sobre todo los proyectos de vida. Luego que esas historias fueron sometidas a todo ese itinerario metodológico y a la precisión de los aspectos categoriales que nombré antes, fueron desarrolladas a partir de lo que se conoce como el análisis del discurso a la luz de los planteamientos. Y esto da como resultado mirar aspectos fundamentales claves que tienen que ver precisamente con la violación de sus derechos humanos. Importante, quiero destacar, para todas estas entrevistas, a lo largo de muchísimos años que he tenido y puntualmente para la presentación de historias de vidas trans, derechos humanos y redefinición del tejido social, es importante saber que he empleado muchas fuentes académicas que cito en la bibliografía del artículo de revisión, y además los testimonios personales, que son claves porque estos son los que proporcionan la visión real, certera y comprensiva de todas esas experiencias trans. Los resultados de todo esto, bueno, los resultados me han indicado que las historias de vida de estas personas trans han jugado y van a seguir jugando un papel crucial, un papel determinante en todo lo que es promoción y conquista también de los derechos. ¿Y esto a qué lleva? A la transformación, así sea de manera lenta y paulatina, de todo lo que tiene que ver con las actitudes sociales. La educación es igual a transformación social, sin duda alguna. Así que la visibilidad de las historias, el activismo, en muchos casos han llevado inclusive a cambios legislativos, y esto es importante reconocerlo, y a una mayor aceptación social en muchos países. Las narrativas ya existentes desde que el mundo es mundo han impulsado cambios en las leyes y una mayor aceptación social, repito, en muchos países del planeta. Una de las principales demandas, una de las principales preocupaciones
de la comunidad trans es el reconocimiento legal de su identidad de género. Esto es un nudo crítico porque de aquí se deriva todo lo demás. Se deriva lo educativo, se deriva lo social, se deriva también el tema de la salud, el tema del empleo, aunque en algunos países se han implementado mecanismos claros para permitir cambios, por ejemplo, en los documentos oficiales, en el acta del nacimiento o en la credencial para votar. En Venezuela especialmente la situación sigue siendo precaria y nada alentadora. Así que es vital, eso sí, dejar claro y destacar que el activismo trans y la visibilización de las historias de vida han sido y serán fundamentales en la lucha de las conquistas de los derechos. Sin embargo, aún evidentemente persisten estigmas en los núcleos familiares, muchos prejuicios en el sistema educativo venezolano, y aquí es clave y vital la difusión de historias de vida que nos lleven a sensibilizarnos. Es vital promover la educación y la sensibilización en torno a todas las experiencias que existan acerca de las personas trans, así como trabajar incansablemente y de manera sincera en la eliminación de leyes y prácticas discriminatorias. Nosotros tenemos que, como sociedad, comprometernos, cada uno desde su sitial, desde su nicho de trabajo, a impulsar y a garantizar los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, independientemente de su identidad de género. Ese es el reto que como periodista yo me he trazado en los medios de comunicación social, porque solo a través del respeto mutuo, de la solidaridad con las personas de la comunidad LGBTI, en este caso muy especialmente de las personas trans, nosotros vamos a poder construir un mundo más justo, un mundo más equitativo, un mundo distinto, para poder avanzar precisamente en la conquista de los derechos de la comunidad LGBTI. Falta mucho por conquistar. Venezuela está en pañales y la discusión sin duda alguna tiene que centrarse en cómo las experiencias individuales de todas las personas trans pueden influir en el cambio social. Yo quiero destacar la importancia de la educación y la sensibilización, porque estos dos aspectos combaten la discriminación y promueven la inclusión. La realidad de las personas trans en Venezuela no ha cambiado, permanece estancada junto a la inmensa crisis que arropa al país en este momento, año 2024, en sectores puntuales de la sociedad venezolana. Así que historias de vidas trans, derechos humanos y redefinición del tejido social busca visibilizar un tema importante que puede ayudar a tener una tribuna abierta de consulta en cualquier momento a quien quiera seguir avanzando en temas tan importantes como este.